Bueno, muchas gracias, Flor. Primero por el espacio, por la invitación y bueno, gracias también a todas las que se están sumando a esta charla. Em, la verdad es que estuve mirando las preguntas que hicieron sobre qué les interesaba y es súper amplio, así que me gustaría que esto también ustedes puedan usar el chat para ir haciendo preguntas, para si hay algo que explico que les gustaría que profundicemos. Yo armé esta presentación más que nada como una guía, no es esto una clase formal, sino es más compartir mi experiencia y lo que he aprendido en todos estos años de trabajo remoto. Eh, Como ya saben, soy Luciana, yo me especializo en recursos humanos y comencé a trabajar remoto en el año 2011. En ese entonces venía de trabajar en una empresa rodeada de 700 personas presencialmente y cuando encontré esta oportunidad de trabajo remoto, lo primero que pensé fue, wow, ¿cómo hago para trabajar en recursos humanos sin tener a las personas alrededor mío, siendo que estaba acostumbrada a que literalmente vinieran a golpearme el box, a pedirme algo, a participar de reuniones presenciales y fue, lo primero que se me vino a la mente fue, ¿cómo es esto? ¿Cómo traslado lo que yo hago, lo que yo sé, a no tener a las personas cerca mío? Además, en la empresa, con, al momento de la entrevista y que consulté cómo era, quiénes eran, que era una organización que es de Estados Unidos, así que la mitad del equipo estaba en Estados Unidos, en distintos lugares, distintas oficinas, una parte en Canadá, una parte en Argentina, una persona en Perú. Y no era un equipo tan grande, o sea, era mucha distribución para un equipo en ese momento, creo que éramos 70 personas. Entonces, en ese momento, imagínense 12 años y medio atrás, si hoy todavía muchas personas no, no visualizan cómo es el trabajo remoto, muchas organizaciones, cuando en ese entonces decían me voy a pasar a trabajar remotamente, era preguntas, cara de pánico, ¿estás segura? Pero, ¿y si no es real? ¿Y si no cumplen? ¿Y cómo es? Y para mí, la verdad es que lo que más me atrajo fue eso, porque a nivel profesional yo lo veía como un desafío enorme que no sabía si lo iba a poder hacer, que no sabía cómo hacerlo, pero me entusiasmó. Conclusión, 12 años y medio después, acá estoy en la misma empresa. Hoy somos cerca de 300 personas en 16 países, con lo cual feliz también de haber podido ayudar a la empresa a desarrollarse, a expandirse y que lo hacemos cuidando a quienes forman parte del equipo, a que se sientan parte, que independientemente de dónde estén, sientan que son partes de la empresa. Adicionalmente, en estos años también creé mi propio emprendimiento y mi emprendimiento es remoto, mi emprendimiento es multicultural y yo tengo el desafío ahí como líder de ese equipo de también generar un espacio donde las personas, además de trabajar remotamente, puedan estar bien, puedan tener un balance, puedan sentirse parte de todo lo que JobPonte es. Así que la empresa en la que trabajo es Citex, citex.com, así que si después quieren buscarla pueden conocernos. JobPonte es mi emprendimiento donde brindamos capacitaciones en recursos humanos y habilidades blandas. Así que yo les voy a contar de mi experiencia, de lo que yo he aprendido, de lo que me ha funcionado, de también lo que aprendí que no me funcionó y les invito a que lo tomen también con esa apertura de encontrar qué cosas a ustedes también les puede funcionar en todo este camino, porque es interesante que no toda situación es la misma. En- Hay cuestiones que vamos aprendiendo, hay cuestiones que van cambiando. Entonces, esto como también entrenadora, ¿no? Me gusta siempre encarar el conocimiento como que no es algo absoluto, sino algo que está en constante cambio y que siempre tenemos cosas para aprender. Y otra vez, yo les voy a transmitir mi experiencia. Pregúntenme lo que quieran, si hay algo que no lo sé, se los voy a decir. Si es algo que podemos ampliar, lo haremos. Y bueno, nada, espero que les sirva, espero que sea algo útil. Así que de nuevo, gracias a todas por estar acá. Y vamos a arrancar. Eh, una de las cosas, un poquito de agenda como para organizarnos de algunas de las cosas que vamos a hablar es, primero empezar, algunas cuestiones generales de qué es trabajar remotamente, cuáles son las habilidades que este tipo de trabajo nos requiere o nos lleva a tener que desarrollar, cómo prepararnos
desde tanto de nuestro espacio, desde nuestra forma o herramientas y demás. Y después vamos a charlar un poquito de cómo encontrar trabajo remoto. Cada uno de estos puntos tiene varios, pero un poco la agenda en general. Entonces, para empezar vamos a hablar de qué es el trabajo remoto, ¿no? De una forma muy simplificada podemos trasladarlo de que en vez de tener una oficina física, pasamos a trabajar y a gestionar todo de forma virtual a través de una computadora, ¿no? Donde acá va a haber es un espectro bastante amplio de qué significa esto de remoto. Y tenemos otro concepto, que es el trabajo híbrido. Van a ver en muchos avisos que dice posición híbrida. ¿Qué significa eso? Que son posiciones de trabajo que requieren ir a la oficina algunas veces. Algunas veces, ¿cuántas? No sabemos, eso dependerá de cada una de las posiciones, de lo que la empresa defina, de lo que se acuerde. Sí, lo que tiene esto de diferente al trabajo remoto, 100% remoto, es que ahí vamos a tener que tener una cierta cercanía con ese espacio físico porque nos va a requerir poder movilizarnos. A diferencia de un trabajo que sea 100% virtual, donde ahí nos abre las oportunidades de trabajar desde cualquier lado. De hecho, algo que no les conté de mí, yo soy de Argentina, de Rosario, pero vivo desde hace 1 año y 4 meses en Colonia del Sacramento, en Uruguay. El trabajo remoto que yo tenía me permitió también venirme para acá. O sea, en su momento cuando yo elegí vivir en Rosario, perdón, no soy de Rosario, soy de una ciudad cercana, fue por cuestiones de estudio y de trabajo, que en la ciudad de la que yo nací no tenía demasiadas oportunidades, por lo menos alineadas a lo que yo quería. Y entonces en ese momento decidí mudarme siguiendo lo que yo buscaba para mi futuro profesional. 1 año y medio atrás tomé la decisión de que quería un cambio de vida personal, donde buscaba una ciudad más chica, más tranquila, y Colonia me brindó todo lo que yo buscaba. Entonces, en ese momento fue una decisión bastante sencilla para mí, porque mi trabajo, pregunté, ¿puedo trabajar desde Uruguay? ¿Hay algún inconveniente? Me dijeron ninguno. Así que fue a agarrar mis cosas, fue a agarrar mis valijas, fue a agarrar mis gatas y mudarme acá a Colonia. Y continuar con mi trabajo. Obviamente si hubiera sido un trabajo híbrido, eso no hubiera sido posible. Pero en este caso, como es 100% remoto, sí es viable. En mi caso, en algunas oportunidades me han invitado a viajar, a conocer, pero son oportunidades no como parte del día a día de trabajo, sino que son ciertas oportunidades para o un evento o una actividad puntual, entonces no es un requerimiento estar cerca de la oficina. Ahora, cuando hablamos de lo remoto y lo presencial, más allá del lugar físico de trabajo, se nos abren otras preguntas. Que esto, ojo, no necesariamente se limita a que sea 100% remoto, porque vamos a encontrar que trabajando remotamente podemos tener oportunidades que son en relación de dependencia, es decir, que somos empleadas de esa empresa, y también oportunidades que son de freelancer o contratista. Pero ¿por qué lo traigo acá? Porque a veces se genera confusión, donde decimos trabajo remoto, ¿cuál es la relación que tengo con la empresa? Y acá esto es para averiguarlo al momento de que tenemos esa oportunidad de trabajo, que tenemos una entrevista, o leer si en la especificación de ese puesto lo dice. Porque el trabajo remoto o presencial tiene que ver con a dónde nos presentamos a trabajar. ¿Voy a una oficina o no? En cambio, esto tiene que ver con la forma de contratación. ¿Cuál es la relación que nos une a esa empresa? ¿Qué significa ser empleada de una empresa? Básicamente que es la relación común que conocemos de trabajo, donde rige la ley laboral del país en que la empresa contrata y que estamos, ¿no? Sea Uruguay, sea Argentina o sea cualquier otro país. Entonces, esto ya nos da un marco de esa relación de trabajo, qué características va a tener. Algunos beneficios, algunas responsabilidades, algunas características. ¿Por qué digo que lo remoto
puede ser en relación de dependencia o no. Porque, por ejemplo, hay empresas que pueden ser de acá de Uruguay, contratan personas de Uruguay como empleadas, pero trabajan remotamente. Es decir, no van a la oficina. Y también puede haber empresas que contratan remotamente, pero a diferencia de las que contratan como empleados, trabajan con una modalidad de contratación diferente, que es esta freelancer contratista. Es decir, en este caso de freelancers, acá lo que prestamos es un servicio. No hay una relación de dependencia, no somos empleados, sino que brindamos un servicio a esa organización y nos pagan por nuestro servicio. ¿Cómo se definen todas las características que va a tener esa contratación, esa relación? Mediante un acuerdo de partes. No entra dentro de lo que es la ley de trabajo. Entonces, este otro lado, el de freelancer contratista, tiene más interrogantes, porque no tengo ya algunos parámetros sobre los cuales basarme, de decir, ya sé cuántos días de vacaciones tengo, ya sé cuándo es la fecha de pago. Acá tenemos que averiguar estas cuestiones. ¿Y por qué es esto importante? Porque cambia mucho eh, todas las características. Y acá no es qué es mejor, es una cuestión muy personal en función de lo que cada uno está buscando y de las condiciones que puede tener. Simplemente lo que es importante es saber que son dos formas distintas. Yo en mi caso, como trabajo para una empresa del exterior que no tiene una sede acá en el país, no soy empleada, yo soy contratista. Esa es la figura que tiene. Yo presto un servicio para esta organización. Entonces, eh, lo, lo importante acá es que si ustedes están ante una oportunidad de trabajo que es como freelancer y contratista, hay ciertas cuestiones que tenemos que averiguar para poder entender en qué consiste esa propuesta. Entonces, yo acá les puse algunas preguntas que son como guías o básicas de algunas cuestiones que hacen la diferencia o que podemos necesitar entender antes de aceptar esa propuesta para poder evaluarla en conjunto. Un trabajo como contratista o freelancer puede variar si es por proyecto, es decir, me contratan solamente para trabajar en un proyecto en particular y cuando ese proyecto finaliza, finaliza mi asignación. Puede ser por horas, me asignan una determinada cantidad de trabajo por cierta cantidad de horas, cumplo con eso y nada más, es decir, me pagan estrictamente por las horas que trabajé. Puede ser a largo plazo. De nuevo, vuelvo a mi ejemplo, yo hace 2 años y medio trabajo en la empresa como contratista para el exterior. Eh, cada, cada oportunidad va a tener sus propias características y esto es lo que a veces lo hace, no diría más complejo, pero sí distinto, que no podemos asumir lo que no nos estén diciendo, lo que no esté establecido en el aviso, cómo va a ser. Entonces lo tenemos que consultar. ¿Cómo va a ser el pago? Es decir, cuál es el valor, cómo se van a calcular, cuándo nos van a pagar, por dónde van a pagar, qué medios de pago utilizan, cuál es la forma de trabajo en el sentido, ¿hay horarios de trabajo establecidos? ¿Hay días, se trabaja en determinado tipo de jornada? ¿Cómo es la comunicación? ¿Nos comunicamos diariamente? ¿Hay herramientas? ¿O yo trabajo por mi cuenta y mando reportes, mando informes? ¿Cómo es la dinámica en la cual trabajamos? Todas estas cuestiones, de nuevo, lo que están es menos reguladas porque básicamente es un acuerdo que hacemos con esa organización. Lo mismo el tema de beneficios. En la industria IT en particular es muy común esta forma de trabajo. Y es una industria muy competitiva. Hay muchas empresas buscando talento y básicamente tratando de llegar o de que las personas acepten trabajar con estas empresas por sobre otras. Entonces esto ha llevado, además de que sea muy común trabajar remotamente en la industria IT, también que las empresas necesitan ser más competitivas. Y ser competitivas también comparándose con empresas que trabajan de otra forma. Entonces ahí ustedes van a encontrar que hay organizaciones que ofrecen
condiciones que son muy similares en cuanto a beneficios a si ustedes fueran empleadas. Por ejemplo, ofrecen vacaciones, ofrecen feriados, pueden ofrecer otro tipo de licencias, pero esto es una decisión que toma la empresa y algo que brinda a las personas que forman parte. No necesariamente es la regla, no necesariamente es lo que toda empresa va a hacer, por eso les pongo especial énfasis en que pregunten este tipo de cosas, porque a veces si no lo sabemos, después nos encontramos con que, por ejemplo, nos queremos tomar vacaciones y ese mes cobramos medio mes y no lo teníamos en cuenta. O hay un feriado y quizás podemos o no podemos trabajarlo, pero lo cobramos o no lo cobramos, ¿no? Y otra vez, no es que sea ni mejor ni peor, pero son cuestiones a considerar, porque obviamente también en base a eso va a variar nuestra expectativa económica. Si me pagan vacaciones, me pagan feriados, me pagan licencias, quizás acepto un sueldo menor. Si no me van a pagar nada de eso y voy a tener que considerar una expectativa económica mayor para poder compensar esos beneficios que no tengo. Entonces, contar con toda esta información antes es muy clave para nosotros poder entender realmente en qué consiste esta oferta y poder compararlas con otras. Y también prepararnos, ¿no? Ver si hay algo que de nuestro lado que tenemos que hacer. Y también es sumamente clave preguntar cómo será la finalización del contrato. ¿Tiene una fecha de terminación? ¿Es algo que se va a renovar automáticamente? ¿Es indeterminado? ¿Depende de la finalización de un proyecto? ¿Cómo es nuestra asignación? Así se les puede ocurrir muchísimas otras preguntas, pero creo que estos son los puntos más claves que ante una oportunidad de trabajo, incluso como empleados, lo que pasa es que como empleadas algunas de estas preguntas ya están cubiertas por la condición de contratación, pero si están aplicando a puestos que además de ser remotos son freelancers o contratistas, también es muy fundamental que ustedes puedan recabar esa info. ¿Por qué? Porque con todo esto vamos a poder tomar una decisión de si aceptamos o no aceptamos esa oferta. ¿Nos cierra? ¿No nos cierra? El comparar, tenemos más de una propuesta, comparemos cuál de las dos realmente nos conviene más. Definir, como les decía antes, cuál es nuestra expectativa económica, cuánto vamos a pedir para trabajar en ese lugar. Entonces, yo, bueno, no les conté, pero durante muchos años fui recruiter, o sea, dentro de la empresa estaba a cargo de las búsquedas y todas estas cuestiones eran las que conversaba con las personas que aplicaban para que pudieran tener un entendimiento de en qué consistía nuestra propuesta y que puedan ver si básicamente era lo que querían o no. A mí siempre me interesó y me interesa ser muy transparente en lo que ofrecemos y que la persona que elija trabajar con nosotros lo haga porque quiere, realmente, porque le cerró la oportunidad. No quiero ni que haya un malentendido, ni que tenga una expectativa diferente, sobre todo en todo este tipo de temas que son mucho más concretos, objetivos. Entonces, siempre ayudé a que si no me preguntaban estas cosas, yo espontáneamente decírselas para que puedan tener esa claridad y entender qué es lo que estamos ofreciendo dentro de nuestra propuesta. Ahora bien, fuera de lo que son las distintas formas de trabajo que podemos encontrar en el mercado, el trabajar remotamente, como hablamos antes, es básicamente estar trabajando desde mi casa o desde el espacio que yo defina para trabajar. Cambia, sí, por supuesto que cambia lo que es ir a una oficina todos los días y hay otras habilidades que toman más relevancia para poder hacer un trabajo y que además de que seamos productivas y que les resulte que hagamos un buen trabajo para la empresa, también para que sea bueno para nosotros, que sea una buena experiencia y que nos podamos sentir cómodas haciendo este tipo de trabajo. En mi caso es algo que disfruto mucho, que me gusta, que lo elijo. Hoy me cuesta pensar en volver a una oficina de lunes a viernes, pero también conozco muchas personas que no es lo que desean y prefieren una forma distinta de trabajo. Entonces hay ciertas cuestiones que debemos considerar al momento de trabajar remotamente y desde lo que son nuestras habilidades,
Yo acá puse algunas que creo que son las que más foco pondría o las que más destaco. Autogestión y autonomía. Porque si bien si trabajamos si trabajamos por nuestra cuenta, más por proyectos remotamente, más aislados de un equipo, y a lo mejor solamente recibimos una tarea, una indicación y nosotros tenemos que hacer todo el trabajo para resolverla con poco acompañamiento. Por otro lado, podemos tener en el otro extremo un trabajo mucho más integrado, más en equipo, más colaborativo de un equipo. Pero de todas maneras, nosotros estamos solas de este lado de la computadora. Si yo no me organizo, si yo no tengo cierta autonomía, aunque sea para preguntar lo que no entendí, lo que no sé, lo que me falta, se va a hacer difícil día a día. No tengo otra persona que esté todo el tiempo mirando qué hago o que esté resolviéndome las cosas todo el tiempo. Además, si estamos en nuestra casa, a veces se nos puede mezclar lo que tenemos que hacer de trabajo, lo que tenemos que hacer de nuestra vida. Entonces, poder autogestionarnos, poder también organizarnos es muy importante para llevar adelante las tareas. Resolver problemas, fundamental. Justo antes de conectarnos le contaba a Florencia que me estaba fallando el sistema, no podía abrir la presentación y tuve que hacer varias pruebas hasta que pude abrirla y compartirla. Eso es cotidiano, o sea, resolver problemas no es solamente los problemas de trabajo en sí, es resolver los problemas para nosotros poder llevar adelante el trabajo. Cuando se corta internet, cuando no anda la computadora, cuando no estoy pudiendo acceder a una reunión y quizás tengo una reunión con un cliente, con manager, con alguien que es crítico. Em, Cuando ocurre un problema, podemos sentirnos solas, podemos sentirnos de estoy yo acá y todo lo que está pasando del otro lado no nos tiene que superar, no nos tenemos que bloquear, pero requiere de nosotros el pensar cómo sobrellevar cada una de esas situaciones que se puede presentar de, de la mejor manera. A ver, no, no sabemos resolver todo y por eso hablamos de que es una habilidad. Vamos aprendiendo, vamos probando, vamos encontrando nuevas maneras, pero sí estar abiertos a eso. A veces en una oficina tenemos la posibilidad de algo no funciona, levantar la mano y que vengan a resolverlo, o contamos con otras herramientas. No me anda el mail, me levanto y voy a la oficina de la otra persona y le digo lo que quería enviarle. Bueno, acá tenemos que resolver los problemas de otra manera. Habilidades digitales. Todo nuestro trabajo va a pasar por lo digital, no solamente porque trabajen en la industria IT, no solamente porque sean analistas de calidad, tester o trabajen en desarrollo, lo que sea. Independientemente del rol que cumplan, si trabajan remotamente, se manejan con un montón de herramientas. Cantidad, para lo que sea, gestión de un proyecto, comunicación, contacto con otras personas, guardado de documentación, todo es digital. Entonces, eh, aprender, amigarnos, familiarizarnos con herramientas digitales nos ayuda muchísimo a hacer mejor nuestro trabajo, también a resolver los problemas que a veces se presentan. Y esto no es, tengo que saber desarrollar o tengo que saber arreglar una computadora. No, pero es esta familiaridad con sistemas, con herramientas, con experimentar a veces con, hay una herramienta nueva, la pruebo, veo si me funciona, si me sirve, si me facilita el trabajo. Es tener ese mindset, esa mentalidad de decir, bueno, ¿hay alguna herramienta o qué herramienta puedo utilizar para resolver esto, para facilitar mi trabajo? Voy a decir por el otro lado, después voy abajo. La comunicación efectiva. Cuando estamos remotamente perdemos algunos elementos de la comunicación. Por ejemplo, hay algunas personas acá que están con cámara y otras que no. Yo a quienes no están con cámara no sé cuál es su reacción, no puedo leer su lenguaje no verbal. Entonces, hay una parte de la comunicación que la estoy perdiendo. Si ustedes no entienden algo, yo voy a necesitar que me lo digan, que lo escriban o que lo hablen.
porque no lo voy a poder sacar por caras que no veo. Si bien eso es un desafío también presencialmente, porque uno lee ese lenguaje no verbal, pero puede haber fallas en la interpretación, acá se hace mucho más difícil. Entonces, la comunicación efectiva tiene que, nosotros mismos tenemos que promoverla, tenemos que buscar esa claridad. Es también pensando en un entorno que puede ser, como en mi caso, multicultural, es tratar a veces de dejar de lado modismos que puedo tener, que quizás con alguien comparte mis mismos códigos los puedo utilizar, pero si estoy en una reunión con personas que son de distintos países, tengo que buscar ir a una comunicación más neutral y no usar terminología, vocabulario que puede ser muy particular y que no se entienda. Tenemos que ser mucho más proactivos en nuestra comunicación, preguntar, asegurarnos si se entendió. A veces me piden algo, hay un requerimiento, hay un trabajo solicitado, yo documentarlo y plantear, ¿es este el requerimiento? ¿Es esto lo que estás esperando de mí? Volver a repetirlo para asegurarme que nos entendimos, validar ese tipo de ese requerimiento. Justo mencioné documentar, dejar las cosas documentadas para poder nuevamente validar que estamos entendiéndonos bien. O sea, hay que tener ese plus, ese extra de consideración de que hay cuestiones que a veces podemos perder dentro de la comunicación, entonces tenemos que ser mucho más intencionales al momento de comunicarnos, decir las cosas con claridad. Si la otra persona no está siendo clara con nosotros, preguntar y poder llegar a ese estado de claridad. También, y esto lo voy a unir junto con comunicación porque a veces se relacionan mucho, que es la empatía y la sensibilidad cultural. A veces, en general, no sabemos cuál es la situación de la otra persona. Entonces, no asumir y preguntar, poder o simplemente tratar de ponernos en su lugar. Cuando trabajamos remoto no estamos observando a la persona en su escritorio, en su espacio, y no sabemos qué puede estar ocurriendo, no sabemos qué puede estar pasando. Entonces, tener esa empatía para poder conectar con la otra persona y poder entenderla y acompañarla. Yo vengo de recursos humanos, entonces presto mucha atención a esto. Por ejemplo, si estoy en un chat grupal con mis compañeros y veo que están muy callados, veo que alguien que siempre saluda no saludó, bueno, no asumir, tratar de estar, tratar de acompañar, pasar yo a saludar. Esas cuestiones a veces ayudan mucho a que la persona se sienta parte, que se sienta integrada. Y obviamente también, si yo necesito algo, poder decirlo, poder plantearlo, porque no, en eso que perdemos, que no sabemos qué está pasando del otro lado, en muchas oportunidades se cometen desacuerdos o malas interpretaciones que no facilitan, no hace mejor el trabajo. Y uno de los puntos que tiene el trabajo remoto es que a veces podemos sentirnos solos, podemos sentir que no tenemos en quién recurrir y sin embargo, si trabajamos en una organización, vamos a tener otras personas trabajando ahí y buscar esa conexión nos puede hacer mucho más fácil. Ese trabajo remoto nos puede ayudar muchísimo. Entonces es buscarlo para nosotros, pero también darlo para otras personas y, y entender otra vez, si estamos trabajando remotamente es muy probable que trabajemos con personas de otras regiones, ciudades, países, de donde sea. Entender también esas diferencias, conocerlas si podemos y bueno, tratar de generar un espacio, un entorno que pueda ser mucho mucho más agradable, mucho más ameno para cada una de las personas que forma parte. Y ahora voy a ir al autocuidado, justamente que lo había salteado, porque también
es cuidarnos nosotros mismos. Pensar qué cosas me ayudan a llevar adelante este trabajo remoto. Si se me hace muy difícil estar trabajando sola, ¿cómo puedo compensarlo? ¿Puedo hacer alguna actividad social después del trabajo? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos con mi equipo, cuando estamos, exacto, humanizar el trabajo remoto, ¿no? Hay personas del otro lado y nosotros también somos personas. Entonces, en épocas que estamos con mucho trabajo y a veces desbordados y nada, esos días que cuestan, una de las cosas que implementamos fue, aunque estemos trabajando todo en algo distinto, nos llamamos. Hacemos una videollamada, ponemos música y nos quedamos ahí, cada uno trabajando en lo suyo, pero es como generar ese espacio de oficina que no tenemos físicamente. Bueno, lo hacemos a través de la herramienta de comunicación. Media hora, una hora, el tiempo que podamos, pero ayuda a sentirnos más cerca. Eh, Hacemos también actividades de integración. Hacemos a veces algún juego, alguna dinámica, como para justamente acercarnos más, conocer más a quien está del otro lado. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero también tenemos que empezar por nosotros, por identificar qué cosas son las que a mí del trabajo remoto me, quizás me cuestan o no me hacen sentir bien. Había una pregunta que hicieron, que después de hecho la vamos a profundizar un poquito más, que era, bueno, ¿cómo pongo un corte al día para no estar trabajando una jornada muy extensa? Si ese es uno de nuestros problemas, fijarnos un horario, decir, bueno, yo a las 6 termino de trabajar y si me cuesta levantarme de la computadora a las 6, quizás ponerme una actividad, no sé, voy al gimnasio, me encuentro con amigos a tomar mate, algo, pero cortar. Eso está de nuestro lado, es algo que nosotros tenemos que mejorar, que nosotros tenemos que trabajar y cuidarnos, ver qué nos hace bien, qué no. Si tenemos flexibilidad horaria, identificar en qué horarios trabajamos mejor. Me gusta levantarme temprano y arrancar tranquila, me gusta trabajar más tarde, funciono mejor de noche. No todo trabajo tiene las mismas características, la misma flexibilidad, pero dentro de lo que podemos hacer, ir identificando qué nos hace bien a nosotros, qué nos ayuda a llevar adelante mejor este trabajo remoto y aquellas cuestiones que quizás nos cuestan más, bueno, compensarlas. Hacer algo para tener ese cuidado de nosotras mismas, porque también la idea de esto y una de las ventajas es que nos permite poder tener otro balance. No pierdo tiempo viajando, no tengo que comer fuera de mi casa, puedo pasar más tiempo con mi familia o con mis mascotas, puedo tener el espacio de trabajo que yo quiero. Hay muchos pros, pero también puede tener un lado B, un lado más negativo, eh, que depende de cada uno, ¿no? Esto es muy personal y lo que a mí quizás me funciona, a alguna de ustedes no. Entonces, entendernos, hacer esa autoevaluación y ver qué cosas quizás yo necesito más o quizás para mí son importantes y en eso buscar cómo balancearlas. Y por último, estar muy abiertas al aprendizaje y a ser adaptables. Eh, Seguramente se van a encontrar con muchas cosas nuevas, sobre todo sé que muchas de ustedes están buscando hacer un cambio y pasar a trabajar remotamente y pasar a trabajar en la industria IT. Se van a encontrar con cosas nuevas todo el tiempo. Pero eso es lo interesante. Creo que el poder encontrarnos con nuevos desafíos, con cosas que nos conocemos, nos lleva a crecer y para mí por lo menos es afrontarlo con entusiasmo, con ganas, con curiosidad y no que sea un bloqueo. A veces me preocupa si lo voy a poder hacer o no, sí, obvio, pero que no sea un bloqueo, que no sea algo que me paralice, que me frene. Tenemos un montón de herramientas para aprender y ustedes además tienen la ventaja de que están en contacto con toda una red de soporte. Reconvertite, abstracta, eh, personas que pueden conocer como yo misma. O sea, hacer toda una red de networking que nos ayude, que nos acompañe en este proceso de aprendizaje, que nos sea de soporte cuando algo no lo sabemos resolver o cuando algo nos sentimos que nos excede, es muy importante.
A veces, aunque sea una conversación, ni siquiera estoy hablando de aprender de un tema técnico. A veces es, no sé cómo lidiar con esto y poder charlarlo con otras personas nos da otro punto de vista, nos da otra apertura que nos ayuda. Porque otra vez, el trabajo remoto puede ser solitario, pero no. Yo, por ejemplo, a veces me junto a trabajar tengo una amiga que vive acá a una cuadra y ya estamos organizando para mañana juntarnos a trabajar. Ella en lo suyo, yo en lo mío, pero cada una con su computadora, mate de por medio. Eh, Hay muchas cosas que podemos hacer para esto. Entonces es parte también de este aprendizaje constante y de adaptarnos. Es un mercado también que evoluciona constantemente. Estamos en una industria donde salen nuevas tecnologías, salen nuevas formas de trabajo, van evolucionando las empresas, los roles. Todo esto nos representa un desafío donde cuanto más valoremos y queremos quedarnos en lo que ya conocemos y en lo que está establecido, más difícil nos va a resultar. Entonces, ahí a veces es ver cómo podemos hacer ese cambio ante algo nuevo o algo que cambia o algo distinto, en vez de quedarnos con esa sensación negativa de si no puedo hacerlo, qué tan difícil va a ser, pensar en lo bueno, pensar en cómo lo afronto de una manera mucho más positiva. Y eso también es a veces hablarlo, preguntar, investigar, buscar experiencias de otros que han pasado por algo similar. Eh, Ahí, bueno, compartían en el chat la permanente actualización, investigación y que el aprendizaje nunca termina. Exacto. Yo tengo muchos años de experiencia en general en recursos humanos, en la industria IT, trabajando remoto, pero les puedo asegurar que todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. Y creo que eso también es lo que me facilita sentirme tan cómoda. El hecho de no pensar que tengo que saber todo, sino, bueno, ¿qué viene mañana? ¿Cómo lo afronto? Em, Todo esto, a ver, después vamos a hablar de algunas herramientas que nos pueden ayudar, pero además de las habilidades que nosotros tenemos que ir desarrollando y trabajando, también es importante cómo nosotros preparamos nuestro espacio de trabajo. Y acá se van a encontrar en un montón de lugares que van a decir tener un espacio privado, tener tal equipo, tener esto, tener lo otro. La verdad es que depende muchas veces del acceso a lo que tenemos. No siempre tenemos la posibilidad de tener un espacio privado dentro de la casa para solamente trabajar. A veces compartimos con otras personas, a veces tenemos un único espacio para trabajar, para comer, para vivir. Entonces, lo importante es que busquemos que ese espacio que tenemos lo podamos acomodar de la forma que nos resulte más cómoda a nosotras. Em, Sea una mesa, sea un escritorio, sea una silla ergonómica o sea una silla común, pero que nos armemos nuestro espacio, nuestra rutina, qué cosas cuando lo armamos nos ayuda. A mí me ayuda a tener la cafetera cerca, que siempre café conmigo, siempre mate conmigo, pero no solamente tener el café, tener la cafetera. Me gusta tenerla acá nomás a mano. Em, yo, por ejemplo, ahora hace mucho que no lo hago, pero antes sabía tener velas, que me gustaba cada tanto así en los días que estaba tranquila, prenderla y quedarme trabajando con eso. Em, Todo lo que podamos hacer para estar cómodas nos va a ayudar a llevar ese día adelante. ¿Tenemos algún cuadro, alguna frase, nos gusta anotar en papel o no? Piénsenlo, pero piénsenlo como que es su espacio de trabajo, diseñenlo. Y otra vez, no estoy hablando ni de una gran inversión ni de tener una propia oficina, pero pensar que ese es mi espacio de trabajo, aunque sea temporario, que después corto a las 6 de la tarde, cierro la computadora y se convierte en mi mesa, bueno, pero el tiempo que estoy trabajando, que sea ese espacio. Em, Obviamente si hay cosas que vamos a necesitar, que es la computadora, eso es algo que, y vuelvo otra vez a las distintas características de trabajo. Algunas empresas nos brindan una computadora de trabajo, otras no. Entonces nosotros tenemos que hacer esa inversión de tener una máquina. Eso sí es algo que si pueden invertir ahí, háganlo porque hace la diferencia que sea una buena máquina, que sea potente. Así que si en algo
van a invertir al principio es en la computadora. La silla es cómoda, sí, lo sé, pero la computadora es lo que más diferencia nos va a hacer. Entonces, obviamente, si nos las da la empresa de 10, pero en algunos casos no es esa la situación. Y tener headset auriculares, yo sinceramente prefiero no usarlos porque me cansa. Estoy en muchas reuniones todo el día, entonces todo el día con el headset acá me termina cansando, pero siempre lo tengo a mano. ¿Por qué? Por si hay, comienza a haber ruidos afuera, por si alguien no escucha bien, por cualquier motivo. Headset siempre a mano, siempre disponible para poder utilizarlo en caso que sea necesario. Y obviamente si podemos un buen escritorio, una buena silla, todos los plus que podemos agregar, si quieren cámara externa para mejorar eso, si quieren micrófono, todo el plus. Pero, de nuevo, a veces hasta que no conseguimos un trabajo de con cierto ingreso, esto se nos complica. Entonces, priorizamos desde la computadora en adelante. Después, como les decía antes, definan horarios de trabajo. Los que ustedes, si la empresa no les da un horario fijo, defínanlos ustedes, los que mejor les resulten para trabajar, pero organícense, porque si no, después nos podemos ir en dos direcciones. O estoy todo el día trabajando, me levanté y me acosté y lo único que hice en el día fue trabajar, o me voy a la otra dirección y quizás di vueltas todo el día y cuando me doy cuenta, mañana tengo una entrega y no hice nada y me tengo que pasar toda la noche trabajando porque me organicé mal. Entonces, definir un horario de trabajo nos ayuda a tener una rutina, nos ayuda a nosotros mismos también organizarnos y evaluar el progreso que estamos haciendo. Yo tenía hoy tantas horas para trabajar y tenía todo esto para completar. Terminó el día, ¿lo hice o no lo hice? ¿Me quedaron cosas pendientes o no? Y eso me ayuda a mi propia autoevaluación, no porque alguien me esté controlando necesariamente, y no porque sea algo caprichoso de decir voy a trabajar en ese horario, sino para ver realmente nos está funcionando, estoy siendo eficiente, qué cosas puedo necesitar ajustar para que el resultado sea mejor. Después esto lo que les decía es con respecto a lo extra del trabajo. ¿Qué hacemos fuera del horario de trabajo? ¿Tenemos alguna actividad? ¿Seguimos en la computadora? Em, lo social es a veces lo que se puede resentir un poco cuando trabajamos remotamente. Yo, en mi caso, trabajo con mucha gente todo el día, entonces a veces me pasa lo contrario, termina el día y necesito salir a caminar sola, sin hablar con personas. Pero si están todo el día testeando o desarrollando, quizás pasaron 8 horas sin hablar con nadie, ni siquiera por un chat. Entonces, quizás algo importante para hacer fuera del trabajo es buscar actividades sociales, ir a un club, hacer un deporte, ir a hacer manualidades, un hobby, reunirse con familias, amigos, lo que sea. Pero ver otra vez cómo lograr ese complemento. Y este punto para mí es muy importante, que es tener conversaciones abiertas con familia, pareja, amistades, de que estamos trabajando. Em, porque estemos en casa no significa que estamos disponibles para hacer cualquier otra cosa. Estamos en casa porque esa es nuestra oficina. Pero poder transmitir esto, decir, si yo de 8 a 5, de 9 a 6, en el horario que sea, estoy trabajando, estoy trabajando. No es horario para visitas, no es horario para llamadas, no puedo ocuparme de un montón de otras cosas porque estoy trabajando. Quizás ustedes se organizan diferente y trabajan 2 horas la mañana, después cortan, van a hacer estos trámites, almuerzan con la familia, perfecto. No todos tenemos el mismo horario, pero sí poder hablar con las personas que convivimos o que son cercanas a nosotros y explicarles esta dinámica. A mí me ha costado mucho con mi familia. Yo no vivo con mi familia desde hace muchos años. Y en un momento dije, bueno, voy a viajar a visitarlos, me quedo un par de días trabajando y visitándolos, así no estoy corriendo el fin de semana, no voy y vengo en 2 días. No fue posible. ¿Pero por qué no fue posible? Porque claro, yo voy poco. Entonces cuando voy, que me venía a visitar uno, venía a visitar el otro, más la dinámica normal de mi casa. Y fue un día donde cada 20 minutos alguien pasaba o alguien me interrumpía por algún motivo. Mi forma de trabajo es con muchas reuniones. Entonces, yo no me sirven esas interrupciones, porque no es que puedo seguir trabajando después o corto y después vuelvo y solamente me impacto un poco en la productividad. No es viable. Ahora,
yo le podía decir todo eso a mi familia y pretender que durante ese día que yo iba no aparezca nadie y que se adecúen todos a mí. Y no, porque la verdad es que me iban a visitar porque justamente me veían poco. Entonces, ¿qué hice? Solamente viajo de esa manera si hay una necesidad puntual, familiar, salud, algo, y ya lo que hago es avisar en el trabajo, voy a tener menos disponibilidad por este motivo. Que sepan que yo en realidad ese día voy a estar trabajando cuando puedo. Y cuando voy a visitar a mi familia, voy a visitar a mi familia. O me pido el día o voy el fin de semana, pero no hago otra cosa, porque sé que no es viable. Ahora, ahí decían, con los niños pequeños no es fácil. No, exactamente. Entonces ahí es buscar qué te funciona a vos. A ver, yo tengo compañeros de trabajo que tienen hijos y algunos, ellos están trabajando, pero tienen una persona que cuida a los niños en el horario de trabajo, sea externo o sea familiar. En algunos otros casos se organizan el día de trabajo, quizás algunos trabajan antes que se despierten, después los llevan al colegio, después trabajan mientras están en el colegio, después almuerzan con ellos, los llevan a alguna actividad o viene la pareja y los sigue cuidando, se van organizando. Pero también es importante entender que no es realista pensar que podemos 100% cuidar a los niños, 100% hacer el trabajo. O sea, tenemos que buscar cómo hacemos que las dos cosas funcionen. Porque, y si son muy pequeños, seguramente vamos a necesitar algún tipo de ayuda. Pero eso es evaluar cada situación personal, familiar, más cada situación personal de trabajo y ver cómo hacemos para coordinar todo esto. Yo en mi caso no tengo hijos, tengo gatas. A mis gatas no les puedo decir, obviamente tengo una reunión, no te metas, pero ¿qué pasa? Cuando tengo una reunión a lo mejor que es flexible, mis gatas andan dando vuelta por aquí y capaz que alguna se atraviesa. Cuando es una reunión que no puedo que se acerquen, cierro la puerta. Cada uno tiene su situación, tiene familiares, tiene animales, tiene ruidos afuera, tiene vecinos. Hay un montón de cuestiones que nos van a pasar estando trabajando. No podemos contemplar todo y también tenemos que normalizar eso. Estemos del lado que estemos. Si estoy trabajando, estoy en una reunión y se presenta algunos de los hijos de mis compañeros, no pasa nada. Podemos seguir charlando. Es diferente si estoy en una reunión y directamente, no sé, necesitan ir todo el horario a atender a la familia porque pasó algo. Bueno, ok, que me lo diga, reprogramamos, coordinamos para otra reunión. Si esto es todo el tiempo, obviamente que ahí quizás va a tener que replantear si necesita algún otro tipo de asistencia. Pero si es esto lo cotidiano, de que viene a pedir agua, viene a buscar algo, se cruza, no pasa nada. A ver, es parte también de ese humanizar el trabajo, ¿no? Sí, lo que ustedes tienen que también entender es cuál es la dinámica de la empresa, qué tan flexible es o cómo toma estas cosas, hablarlo. No asumir que va a estar mal, no asumir que es un problema, hablarlo y buscar cómo lo podemos hacer que coexista, que funcione todo esto. Bueno, y después, obviamente, buen servicio de internet, otra de las cosas en las que sí tenemos que invertir, porque la computadora e internet son las dos cosas que nos permiten trabajar remoto. Sin eso, se nos complica. Y siempre lo que recomiendo es tener un plan B y a veces un plan C. ¿Qué puede ser un plan B? ¿Y para qué? Y por ejemplo, si no anda internet, si no me anda la computadora, cualquier cosa que pase, que para aquello que sea más común que pueda pasar, tener una alternativa. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando no anda internet, tengo otra línea y tengo el celular que lo uso como módem y ya tengo identificado algunos bares a los que puedo ir y acá tengo una amiga también a la que puedo cruzarme e ir a trabajar. ¿Se rompe la computadora? Bueno, tengo una computadora, es más viejita, me quedó de antes de cambiarla, pero la tengo. No, ahí me zafa por lo menos para conectarme, avisar que tengo un problema, sacarlo urgente, aunque quizás no pueda trabajar con toda la configuración que tengo hoy. Pero pensar estos escenarios nos ayuda ya a tener una alternativa. A ver, y vuelvo acá al tema de posibilidades. A lo mejor no podemos tener dos conexiones de internet o no podemos tener dos computadoras, pero tenemos algún familiar amigo al cual le podemos ir a golpear la puerta y decir, che, me voy a trabajar a tu casa un rato, me prestas tu compu.
Quizás tenemos una compu entre varios para compartirla si una falla. Bueno, buscar esas opciones. De hecho, hace poco una de mis compañeras tuvo un problema con su computadora y trabaja con un técnico que se la arregla, que tiene una para prestar mientras está arreglando otra. Hay alternativas. El punto es que si no tenemos pensados estos planes, nos agarra cuando nos encontramos sin alternativas en el momento de que el problema pasa, y ahí es donde tenemos que ver cómo salimos a resolverlo, y generalmente entramos en un estado de ¿qué hago? Y no está bueno. Entonces pensar opciones. Bueno, esto vamos a hacer rápidamente, pero había muchas preguntas sobre qué herramientas podemos utilizar. Generalmente en las empresas, tanto la suite de Microsoft como la de Google son las dos que más se utilizan ¿no? para comunicarnos, Microsoft Teams o Google Meets, para email, para trabajar. Así que esto es muy común que si trabajan dentro de una estructura de una empresa las encuentren. Si ustedes trabajan independiente, toda la suite de Google es gratuita, la pueden usar sin problemas y es muy funcional. Y también hay otras herramientas que pueden utilizar para organizar el trabajo, que es uno de los grandes problemas cuando trabajamos remoto, cómo me organizo. Bueno, tienen Trello, tienen Notion, tienen Asana. Después los pueden investigar más en detalle, pero menciono estos tres porque los tres tienen ciertas funcionalidades gratuitas, con lo cual sin invertir pueden utilizarlos. Van a tener ciertas restricciones, pero pueden utilizarlos. Lo mismo que Zoom. Zoom tiene su versión gratuita, así que si no usan Google o Microsoft, también para comunicarnos es algo que pueden utilizar. Herramientas hay cantidad. Yo les puse esto como una muestra, como un ejemplo, porque como para disparador de que sigan investigando, o si después quieren que charlemos de alguna en particular me avisan. Pero bueno, como ven ya estamos casi sobre la hora. Perdón, puse demasiado contenido, pero bueno, quería cubrir muchas de las preguntas que me habían hecho por, por el formulario. Y ahora bien, yendo a lo que es la búsqueda de trabajo en sí, hay una pregunta que se repite no solamente entre ustedes, sino con personas que cada vez que yo digo trabajo remoto, cada vez que alguien está buscando, este es uno de los grandes interrogantes. ¿Cómo sé si es realmente algo seguro? ¿Cómo sé si es confiable? ¿Si me van a estafar o no? Afortunadamente hoy tenemos muchas herramientas que nos ayudan a poder pedir referencias o validar esto. Hay algo que siempre digo primero. Si les piden plata, salgan de ahí. Ninguna oportunidad de trabajo deberías pedirles dinero para algo. Así que, ¿piden plata? No rotundo. Ahora, yendo un poco más en detalle. Cuentan con LinkedIn como para ver referencias. Vean a la página de la empresa. ¿Tiene página de LinkedIn? ¿Tiene empleados? ¿Tiene estabilidad? ¿Cuántos años hace que está funcionando? ¿Quiénes son sus empleados y cuántos tiempos llevan en la empresa? ¿Tiene posteos? ¿Tiene comentarios? Todo eso nos abre una gran puerta a investigar. Pidamos referencias. A mí me pasó hace unos años que cuando estoy entrevistando a un candidato le pregunto si nos conocía. Me dice, no, pero los busqué en LinkedIn y pedí referencias. Ah, le digo, ¿tenés alguien conocido que trabaja acá? Contacté en LinkedIn a alguien que no tiene un puesto gerencial, de manager, nada como que pudiera tener compromiso con la empresa. Contactó a un desarrollador y le preguntó, le dijo, mira, apliqué a esta empresa, me llamaron, vos veo que hace 3 años que estás trabajando acá, ¿me la recomendás? Hizo lo mismo que muchas veces hacemos los reclutadores al momento de pedir referencias de las personas para ver cómo trabajar en otro lugar. Pidió referencias de la empresa. Y lo bueno es que también hay muchas herramientas, muchas páginas hoy que ya proveen esa información. Glassdoor, de hecho, que es una que les voy a mostrar después, se pueden dejar comentarios, decir, trabajé en esta empresa, me gustó esto, no me gustó esto otro, esta es la calificación que le pongo. Tenemos formas de averiguar. Y después hay una parte que podemos decir, bueno, la empresa existe, la empresa no es... la empresa existe, la empresa tiene gente, sí, pero capaz no cumplen con lo que me prometieron. ¿Puede pasar? Sí, pero eso no es sujeto solamente al trabajo remoto. Lamentablemente eso puede pasar con cualquier tipo de trabajo. Y por eso les digo, a veces es más
la práctica de pedir referencias, de averiguar, buscar, tenemos a alguien en común que trabajó ahí, no sirve. Y si no, también tiene que ver con el riesgo que nosotros asumimos. Si yo tengo un trabajo muy bueno y voy a tratar de validar más quién es la empresa que está del otro lado. Si no tengo trabajo, de nuevo, no den plata, ojo con los datos personales que comparten, todas esas cosas, pero después es también tener una conversación abierta con esa empresa, ver bien qué ofrece, ver bien hay contrato firmado o no, qué nos dicen, y validar que están cumpliendo con todo. Pero tenemos muchas herramientas de nuevo para poder investigar y acercarnos a esas organizaciones. A veces nos da más seguridad lo que podemos ver físicamente, lo que tenemos cerca. Y cuando empiezan a averiguar se dan cuenta que la empresa que está a la vuelta tiene un montón de problemas con los empleados no están contentos, se han ido porque no les han cumplido. Entonces, es importante tratar de validar qué tan sincera es esa propuesta, pero no asociarlo como que el problema es el trabajo remoto. Si una empresa no va a cumplir, el problema es la empresa, no es, no es la modalidad que tiene, no es porque sea presencial o porque sea remota. Así que sí, obviamente averigüen, busquen información, validen para asegurarse que no sea una estafa, pero no desconfíen porque sea remoto. Eso es solamente una de las características que tiene ese trabajo, nada más. Y ahí Andrea dice que le pasó que después de tener un trabajo le pidieron un depósito para enviar el pago. Sí, incluso algunos, a mí hace unos años me pasó con una alumna que me reenvió un mail donde le habían dicho que para ir a la entrevista tenía que pagar, porque no era en la ciudad donde ella estaba, tenía que pagar viáticos y después se los reintegraban. Y me dice, ¿esto será seguro? Y le dije, no. Salí de ahí, eso claramente se notaba por cómo estaba redactado el mail, que pedían plata, la cantidad le pedían todo, que no era una oferta real. Pero bueno, una cosa es verlo de esa manera, con mi experiencia, que además soy reclutadora y trabajo en una empresa, que una persona que ella estaba empezando, estaba muy entusiasmada, tenía muchas ganas de comenzar a trabajar en lo que había estudiado, es el desconocimiento normal. Entonces, tomarnos unos minutos y pensar si hay algún punto que nos hace ruido y averiguar sobre eso. Así que bueno, aclarar esa pregunta que era una de las que surgía bastante. A ver, seguramente están muy familiarizadas con LinkedIn, seguramente lo tienen perfil, si no lo tienen, háganlo. Buscando trabajo remoto, LinkedIn es nuestro mejor amigo. Pero acá les quería mostrar, hay una opción en particular que es la de filtrar por trabajo remoto. O sea, LinkedIn, por suerte, este último tiempo actualizó y puso en las opciones remote. Entonces, ustedes desde acá ya pueden filtrar todas las oportunidades que sean de trabajo remoto. Siempre lean por las dudas. A veces se utiliza el remoto y fíjense que acá me aparece una que es presencial, con lo cual no es remoto, una que es híbrida, pero bueno, a veces puede ser que algo se configuró mal, así que presten esa atención, pero les permite hacer ese filtro. Y algo importante de LinkedIn, que no se los puse en la presentación, pero se los quiero comentar, esta opción que yo marqué acá es para buscar desde la sección de trabajo. Otra opción que ustedes pueden hacer es, en vez de buscar en trabajo, buscar en publicaciones hechas en LinkedIn. Si ustedes abren acá la opción de jobs, van a ver, o de empleo, van a ver que hay una de publicaciones. Y ahí pueden escribir, por ejemplo, empleo remoto o trabajo y ponen el rol que buscan, porque toda esta sección de trabajo, o sea, es básicamente que la empresa abra esa vacante así en LinkedIn. Incluso algunas opciones son pagas. En cambio, van a ver, seguramente si ustedes prestan atención en su LinkedIn, muchos posteos en lo que es el feed de LinkedIn, donde la gente, recruiters o empresas o alguien pone, estoy buscando para cubrir esta posición tal rol. Entonces, cuando buscamos, muchas veces solamente buscamos en empleo y no buscamos en posteos. Si ustedes ponen palabras claves, ponen hashtag, pueden también encontrar oportunidades de trabajo a través de LinkedIn que no les van a aparecer por acá. Y después en Glassdoor, no sé si la conocen, Glassdoor es una página que además de
publicar búsquedas de trabajo en realidad nace con el objetivo de ser justamente una puerta de vidrio para que podamos mirar hacia adentro de las empresas. Es decir, tiene la sección de, además de mostrarnos los avisos, podemos buscar por las empresas y que las empresas ahí tienen su información, pero además las personas pueden dejar referencias como candidatos, es decir, participé de un proceso de selección, quedé o no quedé, pero puedo dejar mi experiencia habiendo sido entrevistada y participado de ese proceso. Como empleada también puedo dejar mis referencias sobre salarios, sobre liderazgo, sobre oportunidades de crecimiento, cómo es la cultura de la empresa, etc. Entonces, esta es, por ejemplo, una de las herramientas que yo les digo que nos sirve mucho para validar información que nos pueden estar dando para una búsqueda para una posición abierta. Obviamente no toda empresa tiene su perfil, no van a encontrar a todas, y eso no significa que no sea una empresa real, solo que no está en Glassdoor, sobre todo las empresas más chicas, pero sí nos sirve un montón. De hecho, es algo muy utilizado por las personas que buscan trabajo. A mí me han dicho muchísimo, sí, los conocí, entré en Glassdoor, vi que dice tal cosa, que me gustó, que no me gustó. Es una herramienta que utilizan un montón candidatos. Y ese es otro punto también. Es muy normal que investiguen. Es más, yo personalmente lo considero algo positivo, que la persona haga ese tipo de investigación. Así que tampoco tengan problema en decirlo, en plantearlo, en decirle a la empresa, mira, vi la página de Glassdoor, me gustó esto, me generó esta duda. Pregunten, las entrevistas son cada vez más o deberían ser cada vez más una conversación, pero siempre se valora mucho el que la persona pregunte, se saque dudas, que habla también de, de ese análisis que hizo de esa posición en particular y de esa empresa, así que no tengan ningún reparo en preguntar lo que necesiten saber para ustedes también tomaron esa decisión. Al final del día es una decisión de dos partes. Yo como empresa decido si les extiendo una propuesta y ustedes como personas deciden si aceptan o no. Y bueno, este tipo de herramientas les permite a ustedes buscar trabajo, pero también buscar este tipo de referencias. Y fíjense que, perdón, Glassdoor no tiene la opción de filtrar por remoto. Sí me permitía acá poner remoto Uruguay, pero les soy sincera, desde casa Uruguay no me tiraba resultados. Cuando le saqué el desde casa y puse Uruguay en general, ahí sí me dejó acceder a estas oportunidades. Y fíjense que los que tienen algunas que ponen remote, que es trabajo remoto. Hay sistemas que están más preparados para ese filtrado por trabajos remotos, otro hay que hacer un análisis más manual, pero generalmente con palabras claves o algo podemos buscar. Eh, Ahí tengo una pregunta. Cuando te dicen si tenés experiencia laboral, tenés pero no en Uruguay. A ver, experiencia laboral tenés. Si la pregunta puntual es si tenés experiencia laboral en Uruguay, no, todavía no la tenés. Pero experiencia laboral sí tenés, con lo cual eso es lo que tendrías que completar si estás armando tu CV o estás completando un formulario, salvo, de nuevo, que la pregunta sea específicamente sobre tu experiencia acá en el país. También es importante considerar que hay mucho trabajo remoto que no es para el país en el cual estamos viviendo, como donde yo trabajo. Hay muchas oportunidades que son para trabajar para empresas del exterior. En esos casos, no, en muchos casos no es uno de los requerimientos o de los criterios de selección el dónde estamos ubicados. Eh, Generalmente la empresa ya define dónde quiere buscar y tiene que ver con toda una estrategia de dónde va a estar buscando a las personas, pero si por ejemplo está buscando en Uruguay, quizás que tengas experiencia de trabajo en otro lugar o que vivas en Uruguay pero no seas de acá, para la empresa le resulta irrelevante. Lo que le interesa es este mercado en particular, es decir, las personas que están viviendo acá. Así que ahí depende su ley de un poco de exactamente si te están preguntando eso o no. Si no, después la experiencia de trabajo, para mí la verdad que es irrelevante si fue en Cuba, en Uruguay, en Argentina o en dónde. Me interesa saber qué hiciste, qué tareas llevabas adelante, cuáles eran tus responsabilidades, qué aprendiste, la experiencia en sí. Para qué país no me hace la diferencia. Así que
Te repito, por ahí depende un poco de eso, de cómo es la pregunta que te hicieron o para qué, pero si no, no afecta. De hecho, esto es algo importante. No nos metimos acá en cómo armar ni CV ni perfil de LinkedIn o eso, pero ya que lo menciono, se los aclaro. Cuando ustedes armen su CV o cuando ustedes completen LinkedIn, no pongan solamente dónde trabajaron y cuál era el rol. Vayan a las tareas, vayan a las responsabilidades que tenían, pongan si tuvieron algún logro, qué aprendieron, qué desafíos asumieron, porque eso es lo que transmite valor. Es muy diferente el rol, por ejemplo, de QA en una empresa o en otra, o el rol de desarrolladora en una o en otra empresa. Entonces, me interesa qué es lo que se hacían, cuáles eran las tareas que tenían a cargo, cuál es el tipo de proyecto, por ejemplo, en el que trabajaron. Todas esas cuestiones son muy importantes. Y si ustedes están haciendo un cambio de moverse de otra industria, otro tipo de experiencia, la industria IT, detallen las tareas también que tenían en esos otros trabajos, porque más allá del conocimiento en sí, importan mucho también las habilidades que pueden tener. Y si a lo mejor ustedes hacían un trabajo donde tenían, no sé, que por ejemplo, era un trabajo que era muy independiente y que tenían que autogestionarse, a mí eso me sirve porque es una de las habilidades que yo estoy buscando. Entonces, ¿no es el mismo trabajo? No, pero hay habilidades que se trasladan de uno a otro. Entonces, ustedes pongan foco en las tareas que hicieron, en los proyectos, en todo el contenido del trabajo en sí. Cuando yo veo un CV o un perfil de LinkedIn que solamente me dice la empresa, el tipo de trabajado y el rol, me dice poco. No me sirve demasiado para entender realmente lo que pueden llegar a ser. Y si no tienen experiencia previa de trabajo, que muchas veces es, bueno, ¿cómo empiezo? Cuenten lo que ustedes saben, han hecho, les interesa. No tienen experiencia de trabajo, pero han hecho una pasantía, voluntariado, cursos. Compartan de ustedes, compartan lo que ustedes puedan tener en cada uno de sus casos, como para que quien recibe el CV los pueda conocer un poquito. Y teniendo siempre en cuenta que una empresa que está buscando un perfil junior o trainee no va a esperar gran experiencia porque no es lo que se define en el puesto. Entonces, busquen cómo hacer mejor su CV, pero no sientan que es un limitante el no tener esa experiencia previa. ¿Cuesta empezar a trabajar? Sí. También cuesta cambiar de trabajo, también cuesta encontrar el trabajo que uno desea cuando tiene más años de experiencia. Es ir haciendo un buen proceso de búsqueda, ir aprendiendo de ese mercado, ir identificando dónde puede haber oportunidades, pero no lo tomen como bloqueos. De hecho, lo mismo que les decía antes, de aprendizaje, de hablar con otras personas, de hacer red de networking para aprender sobre el trabajo remoto en sí, aplíquenlo también para el proceso de búsqueda de trabajo en sí. Bueno, y después les comparto acá, estas son otras, hay muchas páginas para buscar trabajo remoto, pero les comparto algunas de las más conocidas y con ciertas características. Indeed es muy buena y de hecho en la industria IT publicamos mucho en Indeed, es una de las herramientas que usamos mucho. We Work Remotely, este es más internacional, tiene también trabajos en Latinoamérica, o sea, para Latinoamérica, pero es más internacional, así que acá probablemente se encuentren con mucho requerimiento de inglés para este tipo de trabajo, pero ustedes busquen y miren, fíjense qué hay disponible. Y después estas dos las resalto con una particularidad. Workana y Upwork son para trabajo freelancer por proyectos o por horas. Y estas dos plataformas, si no las conocen, podemos decir que son un equivalente a un mercado libre de trabajo. Es decir, creamos una cuenta, nos cobran una comisión, pero lo que facilita es que a veces cuando hacemos un trabajo freelancer es mucho más difícil validar lo que hablábamos antes de qué tan confiable es, de que no nos estafen, de que hagamos el trabajo y nos paguen lo que dijeron y nos paguen. Entonces, bueno, Workana y Upwork brindan ese tipo de garantías de que todo el trabajo pasa por la plataforma, toda la relación pasa por la plataforma, entonces tiene garantías para ambos lados, para nosotros como profesionales dando nuestros servicios, como también para la empresa o la persona que recibe este servicio.
Yo de hecho Workana no lo he utilizado, pero Upwork sí lo uso en la empresa para cuando tenemos algún proyecto muy cortito, muy en particular, algo, si no trabajamos con un formato más largo plazo, pero en algunos casos excepcionales que necesito ese tipo de servicio usamos Upwork, funciona muy bien. Tiene un costo, eso también es importante que ustedes lo averigüen bien como para ver otra vez simplemente de si van a utilizarla y cobrar, que les rinda, no considerar y no se encuentre que después les cobraron y que eso fue un imprevisto, algo que no sabía. Así que sí, 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 Workana hay que pagar para acceder a los contratos. No sé bien cuánto cobran, eso no, pero por eso les aclaraba. Averíguenla, fíjense, pero funcionan muy bien las dos y hay mucha gente trabajando ahí. Bueno, perdón, hablé un montón, pero quería cubrir bastante como para que se lleven un pantallazo general. Le conté a Florencia que después les vamos a mandar un ebook con un poco más detallado y un poco más de información extra para que sigan el tema. Pero bueno, quería cubrir todo el espectro de preguntas que me habían hecho como para tratar de brindarles un panorama completo de este tema. Pero, ¿tiene alguna pregunta, algo que no haya cubierto o algo que les haya quedado duda que quieran que hablemos antes de cerrar? Si me quieren agregar a LinkedIn, me encuentran con mi nombre, Luciana Leusi García. Agréguenme sin problema, me pueden hacer preguntas también por ahí. Eh, Sé que es un montón y por ahí pueden haber quedado cosas o que les surjan después, así que les repito lo mismo. Pregúntenos, contacten a Flor, contáctenme a mí, hablen entre ustedes. Es un montón a veces de aprender de las experiencias de otros, así que aprovechen al máximo toda la red. Respecto a cómo postular a trabajos remotos, presentas tu CV, eso mira, depende realmente de cómo la empresa lo pida. Van a encontrar empresas que, mismo por LinkedIn, tienen abierta la vacante y les dice adjuntar un CV, otras veces es simplemente enviar mi perfil de LinkedIn por la aplicación. En sistemas, o sea, sistemas que son para aplicar a trabajos, me refiero, a veces nos pide crear un perfil y completar toda la información otra vez y si sé que es súper engorroso de entrar todo, otra vez simplemente es cargar un archivo adjunto. Hay, hay muchas formas. Ahí lo que tienen que ver es qué les pide ese aviso en particular. Si no es un aviso en particular y ustedes están contactando espontáneamente a una empresa diciéndole me gustaría trabajar con ustedes, pueden mandarle el perfil de LinkedIn o pueden mandarle el CV. Tengan en cuenta sí que si le mandan el perfil de LinkedIn, que lo tengan para compartir. ¿No vieron que hay distintos niveles de permisos en LinkedIn? Entonces ustedes pueden tener el perfil privado para que solamente lo vean las personas que son sus contactos. Si lo van a compartir, tenganlo más abierto porque si no, no van a poder verlo. O si no, pueden exportarlos y enviarles el archivo. Mi recomendación es tengan siempre a mano y siempre actualizado CV y LinkedIn. El LinkedIn tiene toda la información del CV, sí, pero hay algunas empresas que piden el CV específicamente. Una opción es exportar el mismo perfil de LinkedIn con formato PDF y lo pueden utilizar. Pero si van a hacer eso, tengan muy bien armado LinkedIn. Y un dato importante, yo por ejemplo cuando trabajo con alguien, recomiendo a alguien el proceso de búsqueda de trabajo, lo que les estoy recomendando últimamente, si van a mandar CV, no el perfil de LinkedIn, pero si van a mandar CV, una cosa que pueden hacer es apoyarse en ChatGPT, saquen toda información confidencial, pero compártanle aviso y compártanle su CV y pídanle recomendaciones de cómo ajustar el currículum en función a esa posición. Entonces a veces nos hace algún tipo de ajuste de cambiar alguna palabra o agregar algo que sigue siendo todo verdadero, pero que puede estar más alineado a lo que es ese aviso, porque a veces tenemos mucha info para compartir y lo tenemos que resumir, no podemos mandar 10 hojas de CV. Entonces es resaltar a veces lo que hace, lo que resuena mejor con ese aviso, así que eso es una buena manera de ajustar el CV e ir haciendo distintas versiones para distintos tipos de aviso. Y acá portfolio, si envían CV o portfolio o ambos. Mira, el portfolio normalmente se pide
por ejemplo, en diseño, esencial. Después para desarrollo, normalmente más que un portfolio es algún repositorio tipo Git que se pida si tienen algo cargado ahí. Em, Son diferentes. El CV sería como la base, CV o perfil de LinkedIn, vuelvo a decir que pueden ser indistintos. Y el portfolio es un extra. Si el aviso lo pide, si te dice enviar portfolio, envíalo. Si no lo pide, depende en qué formato lo tengas. Si lo tenés online, podés poner el link para que si la empresa quiere acceder, acceda. Y si no, en caso que te lo pidan durante el proceso, lo envías. Así que, pero yo te recomiendo que, salvo que te pidan portfolio puntualmente, si no, manda el CV primero y el portfolio como un complemento. Y carta de presentación, a ver, si vas a mandar el CV por mail, el mismo mail sería la carta de presentación. Es decir, no manden un mail vacío, en blanco, sino escribirle a esa empresa de por qué le estamos contactando. No es necesario que hagan un repaso de toda su historia porque eso está en el CV, pero sí por lo menos decir para qué posición estoy aplicando, por qué me interesa, algo de enganche, algo que relacione mi experiencia con ese aviso o mi interés con ese aviso y aclarar que se adjunta el CV. Eso, digamos, sería una versión moderna de carta de presentación. Si estamos adjuntando, el CV a un sistema, en algunos casos nos da un espacio para hacer una carta de presentación, que sería lo mismo, enviar este mensaje como el email breve. En algunos casos, en vez de una carta de presentación o un espacio para un mensaje, hay preguntas dirigidas. Pueden ser, por ejemplo, ¿por qué quieren aplicar a esta posición? ¿Qué les interesó? ¿Qué quieren saber? En fin. Ahí hay muchas opciones en función de cómo la empresa haya diseñado el proceso de selección y con qué herramientas trabajen. Entonces, sí, recomendación absoluta, presten atención, lean qué les pide y respondan a lo que les está pidiendo la empresa en particular. Muchas gracias, Lu. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, que tengan linda semana. Chau, chau.